Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de los miércoles de Live con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga experta, soy experta en nutrición clínica y también me especialicé en nutrición a base de plantas. Ya me conocen la mayoría, pero de todos modos me presento porque en estas transmisiones siempre hay personas nuevas. Y pues bueno, quiero que me conozcan y también quiero que conozcan a mi invitada del día de hoy. Ella se llama Hilda Flores. Hilda también vive de este lado del charco. Ella está muy cerca de Montpellier. Y bueno, las dos estamos cursando un programa juntas y fue así que nos conocimos. Y la verdad es que Hilda tiene mucho que contarnos, pero quiero presentárselas más. Hilda también es mexicana y ella ha estudiado muchísimo. Estudió administración de empresas. También me estaba platicando que había estudiado sociología, pero encontró su verdadera vocación cuando hizo un máster en psicoterapia transformacional. Y bueno, el día de hoy ella está aquí para compartirnos un poco de su historia, pero para también platicarnos más sobre este tipo de terapia, qué es, cómo se come. Hilda, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Leslie, muchas gracias. Eh, pues encantada de compartir con ustedes mi historia. Y nada más, un pequeño paréntesis, es psicoterapia transpersonal, porque sí, Transpersonal. pocas personas saben cómo se come. Sí, es algo que no es tan común. Yo dije transformacional. Ajá, sí, Bueno, pero pues transpersonal. también porque te transforma. Sí, 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 como que está ligado. Y además, ¿sabes qué? Creo que la terapia en sí te ayuda a pulir aquellos aspectos de tu vida para ser una mejor persona. Entonces, bueno, hablemos más sobre ti. Cuéntanos, por favor, cómo es que decidiste estudiar un poco sobre esta terapia. ¿Cómo es que dijiste, voy a especializarme? ¿A raíz de qué? ¿Cómo comenzó este proceso de reconciliación con tu cuerpo? Porque hablando detrás de cámaras, pues Hilda tiene toda una historia que platicar antes de que nos cuente más detalles sobre este tipo de terapia. Claro que sí. Pues me interesó mucho tu canal porque siempre estuve muy en contacto con la nutrición. Les cuento un poco de mi historia. Eh, Todo empezó cuando yo tenía 11 años. Perdón que me vaya tan atrás, pero Ujú. es necesario para que entendamos que a muchas personas nos llega en la infancia, en la adolescencia, y que no nos damos cuenta, ¿no? En mi caso, bueno, te cuento que a los 11 años ocurrió como un evento importante en mi casa, en mi familia, Ujú. que para mí fue un parteaguas de una infancia feliz y alegre. Esto fue un parteaguas. Y entonces hubo mucho dolor y yo empecé a comer todo a mi paso, ¿no? Yo era una niña delgada y que en mi casa siempre había como comida sana, pero además esta cultura de comer balanceado. Y entonces para mí era natural. Ujú. Pero a partir de que sucede este problema en mi casa, sin darme cuenta, yo empiezo a comer y a comer y a comer. Ujú. Cuando tengo 14 años, yo ya era así una bolita, Ujú. ¿no? Y mi mamá era como de, estás creo que engordando un poco, ¿no? Pero eh, yo me daba cuenta, evidentemente, y Ujú. esto me empezó a llevar a una autoestima muy baja. Ujú. Entonces yo crecí siendo o sintiéndome como la gordita del grupo y eso no me gustaba, ¿no? Ujú. Mi autoestima se vio súper mermada. A los 17 años fue cuando Ujú. empecé a hacer una dieta. Mm. Entonces, sí, y pasé, Súper ya chica. sabes, muy chica. Pasé por la dieta de la luna y del sol y de los 21 días y de los 80 días y todo, ¿no? Y De la col. obvia, de Sopa de la col. col, sí, y del kiwi, ¿no? Y todo. Entonces, eh, la verdad que sí sufrí mucho porque
no sabía que había un trasfondo. Obviamente a esa edad no te cuestionas qué está pasando conmigo, simplemente yo me escondía para comer, ¿no? Porque sabía que estaban gastando dinero, porque fui incluso con nutriólogo y todo, y sabía que estaban gastando en esta dieta. Sin embargo, era mucho más fuerte que yo, ¿no? O sea, me mandaban a la tienda a comprar lo que sea y me comía los gansitos a escondidas. Entonces, sí, era mucha ansiedad lo que tenía y depresión. O sea, la típica adolescente que no salía de la cama y solo para ir a la cocina a comer, ¿no? Entonces, sí, estuvo como muy fuerte esta adolescencia. De hecho, la bloqueé. Y gracias a terapias, etcétera, he como empezado a reconstruir el rompecabezas. Pero bueno, para no ampliar tanto mi historia, a los 20 años empiezo a ir con ya que estaba en la universidad y todo, empiezo por motivos X, caí con una doctora porque tenía rosácea. Y entonces, una doctora general. Y ella me dice, no, lo que tú tienes es emocional. Y me hizo un formato para ir con psicólogo. Entonces voy y bueno, cuando le quise contar de entrada a esta doctora qué me había sucedido, no pude, o sea, las lágrimas no me dejaron. Cuando me manda con el psicólogo para abrirme el expediente, me pide que le vuelva a contar la historia. Entonces, no, ya medio pude. Y no había lugar con el psicólogo porque era parte de la escuela y me mandan con el psiquiatra. Entonces, Okay. ya cuando llego con el psiquiatra, pues casi ya fue como echar el chisme con él. Ya pude un poco, ¿no? Sin llorar tanto, ya pude contarle cuál había sido mi historia, etc. Y me mandan medicamentos. Yo no sabía ahí la diferencia de psiquiatra a psicólogo. ¿Y qué edad tenías? 20 años. Ya 20 años, ok. Sí. Entonces, me manda antidepresivos, etcétera, ¿no? Así todo un cóctel de chochos, pero a la par empiezo a conocer a mi primer novio y el primer hombre que me hizo caso que a mí me gustara, porque yo vivía enamorada de hombres que obviamente ni me pelaban, ¿no? Y bueno, este hombre me hizo caso y yo feliz. Y entonces con esta ilusión empiezo a dejar de comer tanto, empiezo pues sí, a sentirme valorada, a subir el autoestima y termino dejando la medicina y termino dejando a la psiquiatra. ¿Así? Porque, ¿De la noche a la mañana? no, bueno, sí, pero después me enteré que no se debía de hacer eso porque los medicamentos que tomaba, pues sí, me repercutieron mucho y yo no sabía cuáles eran las consecuencias, pero fue así porque esta psiquiatra me puso un día un ejemplo de un programa que pasaba en la tele en ese momento, de debates y todo, y entonces me pareció súper inadecuado de un psiquiatra y sobre todo la referencia que me había puesto, ¿no? Y la verdad que eso me hizo decepcionarme y yo ya me sentía obviamente mucho mejor y empecé a bajar de peso. Ya sin ir a dietas, o sea, fue ¿Te como, diste de alta? me di de alta yo sola. Y después, ya que te diste de alta, entonces vinieron los cambios positivos, porque estabas Y en una relación en la que te sentías muy entusiasmada. exacto. Y entonces empiezo a trabajar en un lugar que me gusta, o sea, todo en mi vida empieza como a cambiar. Uy. Y ahora yo delgada, ¿no? Y como con esto, ahora me empiezo a ir al otro extremo. Y como me gusta verme delgada y me gusta cómo me siento, cómo me veo, empiezo a dejar de comer y lo que comía lo empezaba a vomitar, ¿no? O sea, me dio la bulimia y anorexia. Ok, Entonces, bulimorexia. sí, porque se empieza a distorsionar tu visión del cuerpo, ¿no? Te sientes gorda todo el tiempo, o bueno, al menos yo me sentía como gorda, nunca era suficiente y para mí el mejor piropo que me podían decir era, uy, te ves tan mal de que ya estás muy flaca, ya te ves ¿Era un mal. piropo?
Sí, para mí era como el mejor piropo que me podían decir, de, ya te ves mal de tan flaca, ¿no? Entonces, Sí, y sabes que creo que también esto que mencionas de que los comentarios que hacen sobre tu cuerpo, ya sea estés delgada o no estés delgada, pueden sí. impactar muchísimo en ti. O sea, por eso la gente que nos escucha, les recomendamos que se unan al club de no comentar de los cuerpos de otras personas. Sí, definitivamente, porque cuando estaba en tantas dietas que hice, ya sabes que pues alguna te funciona y empiezas a bajar de peso, medio bajar de peso, Ujú. y con una amiga compartía como esta angustia, ¿no? Y según nosotras ya habíamos bajado de peso, etcétera, e íbamos atravesando la calle y de la nada un carro así nos grita, ¡gorda! Y entonces, ajá, y para nosotros fue impactante porque o sea, nos tiramos a llorar en ese momento, ¿no? Porque sí fue como todo el esfuerzo que creíamos haber hecho, Ujú. este espejo que nos acaban de gritar, nos eh, está como confirmando nuestro temor, ¿no? Que seguimos estando gordas. Entonces, sí, o sea, otra vez el autoestima al piso, ¿no? Así de, va, todo mi esfuerzo valió. Y al contrario, todos, por ejemplo, los amigos igual eran una gran referencia, gran influencia. Ujú. Y pues cuando estaba gordita, que mi mamá me decía, estás llenita, ¿no? O sea, por no hacerme sentir mal, ¿no? Pero cuando yo estaba así con este sobrepeso, pues obviamente ni quien me volteara a ver. Y cuando empiezo a bajar de peso, todos Ujú. mis amigos empiezan como de, ay, ¿qué te pasó? ¿Y dónde estabas? ¿No? Y empiezan a cambiar la actitud conmigo. Y eso pues me empieza a gustar, ¿no? Empiezo a ver que soy atractiva a los demás, lo que nunca había vivido. Y Ujú. bueno, pues esta fue mi obsesión que me llevó a distorsionar la imagen de mi cuerpo a la fecha, ¿no? Que es tomo mucho cuidado en lo que como. eh, Ahora, por supuesto, ya más equilibrada, digamos, pues ya eso mismo se refleja en tu comida, ¿no? Ni comes en exceso, ni comes poco. eh, ya lo que comes o lo que como, ya asumo Ujú. las consecuencias y Ujú. bueno, si empiezo a notar, me voy para el otro lado y etcétera, ¿no? Ya uno con más equilibrio, pero en ese entonces, en pleno desarrollo y todo, pues obviamente los comentarios de la gente te llenan, ¿no? De todo, de autoestima o O de te destruyen sí, te pueden llegar a destruir. o te pueden llegar a Eh, destruir. Ujú. sí, sí, entonces sí, también he tomado mucho cuidado ahora y qué bueno que está cada vez más de moda el no opinar sobre los cuerpos de los demás, porque Sí, antes, pues sí, en realidad era una forma incluso de humor, ¿no? Reírte del gordito, o la famosa frase de más vale un gordo con gracia que un flaco sin gracia o algo así era, ¿no? Como un gordo simpático que un flaco sin gracia. Cuando, no, en realidad, no, solo era, o sea, era permitido el bullying a los claro. cuerpos. Y además los cuerpos todos merecen un respeto, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, del tamaño que sean, merecen respeto. Y creo que la cultura de la gordofobia ha hecho que mucha gente siga rechazando cuerpos grandes. Y pues bueno, esto a su vez ha traído como consecuencia que toda esta gente siga acudiendo a dietas súper estrictas, a perder peso y estar en estos círculos viciosos tremendos. Pero Hilda, ya con todo esto que gracias por compartirlo con mi Con comunidad, todo gusto. que la verdad, pues es un momento vulnerable para ti también el contar esta parte. ¿Cómo es que decidiste entonces formarte para hacer una maestría en psicología transpersonal? Bueno, ya nada más para concluir esto que comentábamos, Ujú. yo también fui gordofóbica. Después que bajé de peso, porque aparte fue pues mágico, ¿no? Ujú. Después de ir con un psicólogo, etcétera,
para mí era como de, la gente gorda no tiene carácter, o sea, no tienes el, la autoestima suficiente o el valor suficiente para bajar de peso. Y entonces para mí eres una persona sin carácter. Y eso me hizo muy estricta conmigo mismo incluso, ¿no? Para mí fue una etapa también dura de tenerme que ver siempre perfecta, porque si no ya me juzgaba muy duro, ¿no? Y bueno, entonces, para seguir con esta siguiente etapa, hace 10 años entro a una escuela que me pareció que fue la que me abrió los ojos. Es como ahora parte de mi familia que es de metafísica. ¿Cómo se Y llama la entonces, escuela? no sé cómo se llama, es como de medicina integral, Ok. pero se tocan temas más como esoterismo, espiritualidad, el cuerpo humano, pero el cuerpo humano a nivel energético, Ok. emocional, todo esto que no es solo el cuerpo físico, ¿no? Y, y bueno, me transformó la vida. Yo seguía en el banco y empecé a encontrar como este vacío en mi vida, ¿no? Como de, ¿y a qué vinimos? Cuestionamientos que ya me había hecho desde siempre, pero que no había habido oportunidad de tener estos conocimientos. El punto es que en paralelo con esta escuela, salgo del banco y me empiezo a replantear mi vida, ¿no? Así de, a ver, ¿a qué vine a este mundo? ¿No? O sea, yo vine a ayudar o cómo puedo servir, ¿no? La gente. A A los la demás. gente, claro, ¿cómo puedo servir a la gente? Porque en este proceso de pérdida de peso, etcétera, también intenté estudiar nutrición, pero Sí, sí, pues, sí. sí, sí, pero a mí las ciencias duras no se me dieron. O sea, hice el examen y cuando vi física, química, biología, dije, no, ¿qué es esto? O sea, no, no soy compatible con esto. Y pues obviamente no pasé el examen, pero nunca quité el dedo del renglón de poder ayudar desde Desde otro otro punto. enfoque. Sí, Claro. y bueno, ya después de años de experiencia y todo, me di cuenta y me acepté que soy más social, ¿no? Que soy una persona que toca más a los puntos sociales y que me interesan más que, o sea, que estas ciencias duras, ¿no? Entonces, bueno, tengo la oportunidad de entrar a esta maestría que se llama psicoterapia transpersonal integrativa. Ah, me faltó la integrativa. Ajá, sí. No, pero es que es larguísimo el título, por eso solo digo psicoterapia transpersonal. Sí, o sea Y que, bueno, nada más como para retroalimentar, o sea, te diste cuenta que tu vocación era servir a las personas desde otro enfoque que no fueran una nutrióloga. Y entonces llegas a esta escuela y comienzas a estudiar el máster, pero para ayudarte a ti misma. no, en realidad era como ayudar a las otras personas. Yo ya Ok. venía, como te digo, de esta otra escuela que me había ayudado muchísimo a trabajar con mis emociones, con mis energías, a conectar con mi ser, digamos, que como le quieran llamar, ¿no? Como o le quieras llamar, como tu Dios, o ¿no? Tus energías, la fuente, como le quieras llamar, ¿no? Pero a mí me ayudó muchísimo a conectar con quien yo soy y más allá de este cuerpo. Entonces me empezó a gustar mucho. Dije, ok, quiero hacer esto, pero ¿cómo puedo ayudarlo en algo que yo sienta que soy, pues, de alguna manera compatible o que pueda ser empática y que pueda ayudar? Entonces, me empecé a enfocar mucho en esta otra escuela al cuerpo emocional. Y entonces empiezo a descubrir toda otra anatomía del cuerpo que ahora se ve cada vez más y cada vez más, incluso el cuerpo energético. Eh, y bueno, encuentro esta maestría o me encuentra, ¿no?
Y bueno, me encantó, dije, ok, necesito alguien que me oficialice mi locura, Ujú. ¿no? Y bueno, encuentro esta maestría y pues es psicoterapia transpersonal e integrativa. Y lo transpersonal, ¿qué es? ¿No? Sí, Y va justamente a esto, es sí, a ver eso más iba. allá de la persona. O sea, entender que no solo soy este cuerpo físico, sino Sí, hay un cuerpo emocional, ok, hay un cuerpo energético y otros tantos, ¿no? Pero que por lo menos si estaremos con este cuerpo emocional. ok. Y cómo se va somatizando las emociones y pueden ir derivando incluso en enfermedades. Ok. Yo me quise especializar en el sobrepeso, Ujú. porque sé que hay, como decimos, todos los cuerpos traen su historia detrás, ¿no? Y todos los sobrepesos también traen su historia. Ujú. Entonces me quise, bueno, descubrí que tenía como esta vocación de trabajar con la hipnosis. Ujú. Entonces, de ir con lo más profundo de lo que tú crees, ¿no? Incluso de ti, de entrar al subconsciente, de entrar al inconsciente. Yo nunca he tomado una terapia de hipnosis, así que Ajá, cuéntanos cómo es. O sea, si es como lo pintan en las películas de que te sientan en el del diván. relojito. Y ya, te olvidas de todo. No. Bueno, la que yo me dediqué o me dedico es más ericksoniana, se llama hipnosis ericksoniana, en Ujú. donde nunca pierdes la conciencia de lo Ok, que estás diciendo. ok, Y es como ir a tus niveles cerebrales, a los sí, hertz más bajos, como en estado de meditación, como sí, aquellos gurús que vemos, ¿no? Que están súper concentrados. ok. Eh, Porque sus niveles de hertz del cerebro han bajado a tal nivel que pueden, digamos, conectarse con su Esencia. interior y con sus células, con los átomos y más allá, ¿no? Ok. Entonces, no quisiera entrar en temas tan esotéricos porque ahí también, ¿no? Esa es otra historia que también me apasiona, pero bueno, regresando a esta hipnosis ericksoniana, eh, tú te acuestas Ujú. y yo te llevo a un nivel de frecuencia cerebral en donde tú ya dejas como de concentrarte en tu cuerpo y solo entras en contacto con, con tu ser, digamos, con tu subconsciente. Ok, El subconsciente es como todo lo que se ha guardado en esta vida, ok. como aquellos que nos dicen, en los comerciales hay mensajes subliminales y ahí van directo al subconsciente. Y Ujú. entonces tú no te das cuenta, pero ahí hay mensajes. Te están Eso va, vendiendo papitas. ajá, exacto. Y entonces ese es como el subconsciente y en esta vida. Pero el inconsciente es aún más profundo, en donde entra este cuerpo ya de espiritualidad, en donde entras en contacto con tu ser Ujú. y en donde se arraigan todas estas memorias celulares Ujú. que tú no tienes conciencia que existen. Ujú. Y bueno, ya dependiendo de cada persona, el nivel que quiera o que quiera trabajar, ¿no? Ok. Entonces, Ahorita que pues, mencionas eso, viene a mi mente un libro que se llama La biología de la creencia. ajá, No sé si lo has leído. no, Bueno, esta persona menciona que el autor menciona que nuestras células pueden tener como, o sea, estos niveles de energía negativos que podemos tener impactan a nivel celular al grado de enfermar. Entonces sí, sustenta todo eso en ese libro. Y es una persona súper, súper interesante. Ahorita les digo el autor, pero es de lo que estoy ajá. mencionando justamente. Sí, y hay cada vez más referencias en todos los sentidos, tanto físicos, biólogos y psicólogos, ¿no? Ya de cada vez más sustentado el Ujú. efecto que tienen los pensamientos, Sí, por lo tanto las emociones, sí, en nuestro cuerpo, sí, ¿no?
entonces de cómo si vas repitiendo un pensamiento, después se vuelve una creencia. Y estas creencias hacen que solo se consolide este sentimiento que has creado en ti mismo. Por ejemplo, rencor, por ejemplo, odio, ¿no? O enojo, de cómo generan químicos tus órganos, el hígado, digamos, ¿no? El intestino, cuando haces un coraje, cómo se genera automáticamente la bilis, las famosas mariposas cuando estás enamorado, eso, ¿no? O Las sea, reacciones bioquímicas. ajá, las bioquímicas, Ujú. que al final, por ejemplo, si estás enojado continuamente y generas bilis, cómo al final tu vesícula puede padecer, ¿no? Se pueden generar piedras, en fin, que todos los órganos tienen este impacto con las emociones. Y por supuesto, tu cuerpo no está, no está aislado, al contrario, y es parte de. Y es un síntoma, al final, el sobrepeso es un síntoma de aquella historia que no has querido sanar o que no has podido sanar. Porque Pero también creo que la obesidad, y aquí va mi punto de vista muy, muy nutriológico, sí, es multifactorial. O sea, tampoco podemos decir que se deba a nuestras creencias. Creo que también se debe a nuestro ambiente, se debe mucho también a nuestros genes, se debe mucho también a nuestros hábitos. O sea, podemos decir que esta parte que tú mencionas es una de las raíces también. por Pero supuesto. quiero dejarlo claro para que quienes nos escuchan no piensen que, o sea, la obesidad tiene una causa. No, No, la no, obesidad es no. multifactorial. Multifactorial, por supuesto. Pero una de las causas importantes, y no es solo, o sea, no son las creencias necesariamente, sino las emociones que Ujú, te has, porque la comida está muy relacionada con las emociones, ¿no? ujú, Si estás, por ejemplo, triste, la famosa escena de que te comes un litro de helado cuando estás triste, que te dejó el novio, ¿no? chocolate. Es, ajá, o caja de chocolates, o estás estresado y entonces comes, Ujú, o estás deprimido y entonces comes, ¿no? Como fue mi caso. En fin, ¿no? Que como dices es multifactorial, ujú. pero que está muy conectada con las emociones. Entonces, Y yo creo que no hay ser que no sea emocional. Todos somos no, seres no, no, al emocionales. contrario, y a eso vinimos, a vivir estas emociones, ¿no? Claro. Pero nadie nos ha enseñado a regular nuestras emociones. Todo mundo te dice que está mal que te enojes, ¿no? Y las niñas bonitas no se deben de enojar. Y cuando, no, O al los niños contrario, no deben llorar. los niños no lloran, exacto. Entonces, pues con estas premisas con las que hemos crecido, Ujú, pues obviamente muchas de nuestras emociones nos las comemos. Y también, por ejemplo, las mujeres con las hormonas, ujú. que no es necesariamente emocional, pero un poco sí, porque te sientes, depende de igual, o sea, por eso digo que Neuroendocrino. Es sí, neuroendocrino. O sea, y viene por de eso hormonas y funcionamiento cerebral. sí, pero y también se ve que una gran mejoría a Ujú. partir de que vas con un psicólogo, psiquiatra, bueno, psiquiatra no lo recomiendo mucho por las medicinas, pero psicólogo es como encontrar la raíz, psicólogo o psicoterapeuta, que te Bueno, yo ahí sí ayuden. difiero, yo sí los recomiendo. Yo, no, bueno, yo no porque solo te enchochan, que fue mi caso, te digo por mi mala experiencia. No, porque, y la idea es encontrar la raíz, ¿no? Del problema. En eso estoy de acuerdo, total. Sí, y bueno, solo por eso fue mi punto de vista. Pero, e incluso lo endocrino y todo se puede no solucionar porque se requiere de mucho esfuerzo, pero sí lo puedes concientizar un poco y sanar desde las emociones, desde la parte emocional. Si acudes con un especialista que te lleve de la mano a este autoconocimiento Claro. y estés dispuesta a autorrevelarte,
porque es doloroso, ¿no? Claro. Porque nadie quiere remover las heridas. Ni mostrar sus susceptibilidades. Sí, no, ni sentirse vulnerable. Claro. Entonces, este autoconocimiento no es ni rápido ni fácil, ¿no? O sea, sí es un arduo camino, Es un proceso. pero sí, pero que al final se recompensa cuando empiezas a no juzgarte, cuando te empiezas a ver desde la compasión, ¿no? A saber quién es esa persona que está atrás de este cuerpo, cuando empiezas a descubrir esta historia y empiezas a amarte, ¿no? Tal como eres. Porque sí, el no hablar de los otros cuerpos está bien, pero ¿y qué tal con todo eso que te dices a ti de tu propio cuerpo? Claro. Pero El, también puede ser aprendido, ¿no? sí, 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 que viene, exacto. Y es justo por eso que puedes empezar a trabajar contigo misma, Ujú. porque voy a hablar de un par de casos que me tocó con pacientes, ¿no? Por ejemplo, una Cuéntanos, señora, cuéntanos. Sin nombre. sí, una señora, nombre y apellido, ¿no? Eh, que ya era grande. Guardemos el Bueno, secreto profesional. sí, claro. Bueno, grande me refiero a 50 años, vamos a decir, que no es como el promedio de pacientes que van a atenderse, ¿no? Ujú. Entonces, pero algo que me pareció como muy relevante era que, por ejemplo, su historia de vida, sus papás querían querían niño, ¿no? Es de esa generación en donde el primogénito tenía que ser niño. Ok, Y tuvieron una niña. ok. Entonces el papá, así, de cabellos, ¿no? Ujú. Y la segunda era ella. Y entonces otra niña. Y Oh, bueno, gran decepción para los papás. Y el papá le dijo que por qué, que se arrepentía de no haberla tirado a la basura. ¡ah! Así, ajá. ¡Qué fuerte! Sí. Y entonces la mamá no creas que le dijo, no, mijita, yo aquí te cuido, te protejo. La mamá respaldó al papá. Afortunada o desafortunadamente, el tercer hijo sí fue hombre, ¿no? Pero a ella, pues se le quedó como de, ay, o sea, tú estás como de sobra, ¿no? Y entonces, pues creció con eso, en donde nadie la tenía amor, nadie la protegía, nadie la apapachaba, nadie le tenía palabras de aliento, creció como pudo, ¿no? El niño era A el rey pes sol. Exacto, a Ok. pesar de los papás, se tuvo que sobreponer y por supuesto, pues ella tenía un gran sobrepeso, pero esto era de protección que se tenía a sí misma, incluso de sus papás, ¿no? Que son las personas que normalmente te deberían de amar y proteger. Entonces, pues tuvo que empezar a, desde cero, ¿no? Desde eh, soltar a los papás, agradecerles, amarlos, etcétera, y, y empezar a amarse a ella misma. Fue un proceso fuerte y, y pues que venía de este sentimiento de abandono, ¿no? De esta gran herida de abandono, de traición, etcétera. Y bueno, otro caso también de una mujer que su sueño era tener un hijo y entonces se embarazó y lo perdió a los 6 meses. Entonces fue algo súper doloroso para ella y en este duelo que nunca quiso aceptar, ¿no? Se quedó como con ese sentimiento de estar embarazada, de quererse quedar embarazada, Ujú, porque no se atrevía a soltar a este hijo, ujú. porque en esta pérdida también perdía la posibilidad de tener hijos. O sea, una vez que perdió a este hijo, ya no quedó con posibilidades de tener más hijos. Oh, ujú. Entonces, pues ella tenía entre esta culpabilidad sin tenerla, ¿no? Sin ser culpable, sentía esta culpa de haber perdido al hijo, sentía la culpa de ya no poder tener más y sentía la necesidad de conservar
ese cuerpo embarazado. O No se sea, atrevía, sí, no se perdón que diga atrevía. mi comentario gordita, o sea, de gordofóbica, pero, o sea, me refiero de cuerpo grande. Sí, 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 ¿no? Entonces no se O sea, que era atrevía. una forma interna de verse a ella como embarazada. Sí, y de ¡Oh, qué no querer fuerte! soltar a este hijo. ¡Oh, qué fuerte! Sí, 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 hay, por eso te digo, cada cuerpo es una historia que no podemos juzgar, ¿no? O sea, que no Claro, podemos claro. ver solo cuerpos. No Tenemos podemos que ver por empezar a cuerpo. ver personas, historias y que todos traemos, todos venimos heridos, ¿no? Y surcidos, estamos todos surcidos por donde podemos porque, o sea, somos humanos en construcción, ¿no? Claro, y además Nadie, traumas todos tenemos, ¿no? sí, y venimos a esto, a vivir estas imperfecciones, eh, a hacer una mejor versión de nosotros, pero para amarnos, ¿no? Sí, Pero claro. y cómo podemos llegar a amarnos? Pues en juzgarnos desde conocernos a nosotros mismos. Pero estos gordofóbicos que fuimos, o que somos, Que hemos ido en algún momento, yo ¿qué hemos también fui sido? Sí, gordofóbica, todos. sí, ¿Sabes que en es México como, es muy común? O sea, por los niveles de obesidad que tiene el país, pues es muy sí, común la gordofobia y la gente no es consciente de que es sí. gordofóbica. Y muchos juzgamos porque pues está más fácil como al de enfrente, ¿no? Así de, ay, qué gordo, no tiene carácter para bajar de peso. O Cuando en el, disciplina o fuerza de voluntad, sí, ¿no? cuando no sabes el dolor que le ha implicado o que le implica tener este sobrepeso, Claro. desde, ¿no? La enfermedad y desde dónde se ha, porque incluso, bueno, lo que decías también que viene de los genes. Hay algo que se llama ahora, bueno, no ahora, que se está descubriendo que se llama epigenética, en donde puedes desprogramar, ¿no? Todo esto, tus genes, pero obviamente, pues es mucho tiempo de dedicar es un proceso, como, repito, no es ni fácil ni rápido. Y estamos ahorita cada vez más en la era o en la generación de todo lo quiero inmediato, ¿no? De la inmediatez. Quiero un chocho mágico Que me que me baje libere, en una semana. sí, sí, y que me libere de Quiero mis una dieta miedos. que ya me cambie la vida, ¿no? A mí me han Sí, llegado hacia consulta, Hilda, si te contase, sí, creen que uno puede hacer milagros y que entonces hace magia y que los puedes bajar de peso en una semana. O sea, yo ya dejé de dar dietas bajas en calorías desde hace muchísimo tiempo sí, porque me he sí. deconstruido en ese sentido, porque en algunas cosas creo que las mismas dietas estresan a las personas. Claro, de hecho ya sentirte limitada, ¿no? Te estresa. Y Y el estrés entonces, genera cortisol y el cortisol te sí, impide bajar de peso, y entonces. es un círculo vicioso. Y, Exacto. por ejemplo, yo también en este proceso de bajar de peso y todo, o sea, me enchoché, lo que me dijeran lo tomaba, ¿no? Ujú. Por ejemplo, voy a, a decir, el Rebotex, ¿no? Se llama Redotex, ¿no? Y muchas otras que yo no sabía todas estas, todo lo que sí, todo lo que contiene, que incluso hasta tu cerebro. Dije, no, cuando empecé a leer y empecé a ser consciente, dije, o sea, pobre de mi cuerpo también, ¿no? O sea, cómo lo he sometido a este estrés Ujú. solo por cómo me veo. Sí, sí. Sí, pero a mí lo que más me impactó es que tiene diazepam. Ujú. Y entonces el diazepam va directamente a ciertos químicos de tu cerebro que obviamente es para que no te den hambre Ujú. y te tengan acelerada y todo, pero al final sí tienen repercusiones en todo el funcionamiento cerebral. Entonces, Ujú. ya, o sea, sí, ahí fue como me espanté, dije, no, nunca más chochos, ¿para qué? ¿No? Al final, ¿para qué? Solo es una percepción mía de que llevo de llegar a una perfección que no existe, Ujú. además. Ujú.
Bueno, y con todo esto que tú comenzaste a descubrir a través pues de estudiar esta formación, este máster, y además Sí. comenzar a ayudar a otras personas, que es desarrollar tu vocación, lo cual está padrísimo y Sí, apoyo mucho y me encanta. ¿Cuáles son otras herramientas que utilizas para ayudar a tus pacientes? Porque creo que es muy importante también, como tú ya lo dijiste, ver al ser humano y de forma integral. sí, Y también tienes una formación en fitness coach. Entonces, sí. ¿de qué manera los ayudas también a que, bueno, no solo sea la terapia que tú les das, sino qué otras herramientas pueden ellos desarrollar o ellas desarrollar más bien para conseguir buenos resultados sin precisamente darles una dieta para perder peso, que es algo que, bueno, no es tu expertise. Sí, no, de hecho, justo en querer ser integral, Ujú, me certifiqué como fitness coach, como bien lo ujú, comentas, para cuando me comentaran cuáles eran los hábitos alimenticios okey, eh, y, y todos sus hábitos en general, pues ujú, poderles dar recomendaciones. Todos ya sabemos lo que engorda, lo que no engorda, cómo comer, lo que te, ¿no? Pero al final, pues una pequeña guía ujú. estaba bien, o sea, no era en ningún momento dármelas de nutróloga, no, No, es una simple guía claro, de ayudarlos lo de que otra incluye, manera. sí, y el ejercicio, ¿no? Y dependiendo de las necesidades de lo que yo veía, por ejemplo, esta señora no le iba yo a decir, haga ejercicios como a una chava de 25, ¿no? Entonces, eh, era como para hacer un poco más integral cada sesión. Ujú. También estudié numerología, que es algo que me encanta, porque Oh, sí, hace 3 años, desde hace 3 años, mi vida dio un giro 180 grados, por lo cual ahora vivo de este lado del charco y ujú, dejé de dar terapias ujú, porque no sé si funcionen a distancia, no lo he hecho. Si alguien quiere ser conejillo de Indias, bienvenido, ujú, pero no lo he hecho y me he enfocado más a las sesiones de numerología. Esto ujú, es una herramienta de autoconocimiento y ujú, entonces esto a mí me ayudaba mucho con mis pacientes ujú, porque yo veía así a grosso modo de entrada cuál es la realidad o desde dónde ellas veían su realidad, porque cada persona obviamente es una realidad, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo la numerología te puede ayudar en la pérdida de peso? Es que no hago el link. no, no va relacionado, Ah, sino okey, que es una herramienta de autoconocimiento como lo es la hipnosis. Ya okey. dejé de como de hacerlo enfocado a la pérdida de peso, o sea, esto de numerología lo hago más por práctica Ujú, y para ayudar a que la gente se autoconozca, ¿no? Porque rápidamente, sin meterme igual mucho, nosotros somos como un patrón de la naturaleza, ujú, no al revés, ¿no? La naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza. total. Entonces, en este patrón de cómo nos generamos, todos somos un gran rompecabezas, ¿no? Bueno, entre todos. Y cada quien es una pieza indispensable y única que tú no vas a poder competir con nadie por ser esta Sí, pieza que tú eres. total. Entonces, la numerología lo que ayuda es a este autoconocimiento de cómo encontrarte sí, encontrarte a ti misma, cuáles son tus potencialidades, cuáles Ujú, son tus debilidades, eh, quién soy yo, ¿no? Para no, pero sobre todo para conocer las habilidades que tengo, potencializarlas y los defectos, trabajar sobre ellos, ¿no? Pero para evolucionar, para no juzgarme, pero es sobre todo para, sí, como para empezar a saber quién soy, no desde el así soy y hazle como no puedas, voy a ¿no? cambiar. Exacto, Si ya me nos están dijeron, escuchando, ahí por ahí personitas de así soy y nadie me va a cambiar, ese es el exacto, peor modo para comenzar. sí, es como, O sea, ah,
te estás quitando todo el potencial con el que viniste, Toda la porque oportunidad. sí venimos a evolucionar, pero a partir de Claro, quiénes somos, ¿no? A ser una mejor versión de de cada nosotros. quien de nosotros mismos, como la queramos ver, ¿no? Como para cada quien sea esta mejor de sí mismo. Ujú. Entonces, la numerología, eso a mí me ha ayudado mucho a ayudar a otras personas, ¿no? A que se conozcan como lo más rápido. Ujú, Y para el sobrepeso, pues ahorita empecé, bueno, cuando llegué a vivir aquí a Francia, en ujú. Nueva Orleans, empecé a tener otra vez mis pacientes y ya daba terapias otra vez, no muchas, pero ahí iba pian pianito, pero me mudé y ahora vivo, como dijiste, por Montpellier. Y aquí no he encontrado personas y tampoco me he dedicado mucho, pero sí quiero volver a retomar y después de esta pandemia no lo he hecho a distancia, pero sí quiero volver a retomar personalizadas las consultas y Ujú. bueno, hacerlas cada vez más a distancia, a ver qué tal nos funciona, si tiene el mismo impacto o no, y abrirme ya no solo al sobrepeso, sino en general a todas las personas que quieran ayudarse y descubrirse, porque de las personas que llegaban conmigo, al final el sobrepeso ya era lo de menos, ¿no? Ya estábamos trabajando sobre todas estas raíces que la habían llevado hasta ese camino de, pues de insatisfacción, ¿no? El cuerpo era una de las detonantes, pero en general con muchos factores de insatisfacción en su vida. Y Claro, y se fue, personas insatisfechas en su vida, o sea, la insatisfacción es propia, sí, o sea, no viene de tu entorno, no es el otro, ¿no? exactamente, O sí, la sí, otra sí. persona. Y siempre es, yo digo, siempre es una opción, ¿no? Vas a optar por seguir viendo hacia el exterior y echarle la culpa a lo demás, o Ujú, vas a empezar a conocerte y ujú. empezar a sanar desde el interior, ¿no? Porque como dicen por ahí, la única salida es adentro, ¿no? Total, y la felicidad también proviene del Sí, interior, no del exterior. sí, Por eso, porque no sé, la gente que se la pasa buscando algo para para estar feliz, o sea, es inalcanzable saciar toda esa necesidad de felicidad si no trabajan con uno mismo, ¿no? Con una misma. exacto, siempre te vas a sentir insatisfecha e incompleta si no Claro, empiezas a voltear a verte a ti, a ti. Ujú. que es que debes de ser tu mejor amiga, tu mejor amigo y no tu peor juez, ¿no? Y porque al final somos las únicas personas con las que vamos a estar el resto de nuestra vida. Así que más Claro. vale empezarnos a reconciliar con nosotros mismos. Qué interesante esto que cuentas, Hilda. La verdad es que es muy lindo lo que dices y además tiene mucho sentido en esto que mencionas de trabajar con una misma y que sobre todo comencemos a darnos cuenta, a despertar la conciencia, dejar este modo de anestesia de así es la vida, es lo que me tocó vivir o victimizarse, sino Sí, simplemente comenzar a darse cuenta que somos, pues que podemos pulirnos como personas y volvernos pues mucho mejor, un ser humano mucho mejor, mucho más completo para y nuestra para propia ti, o felicidad. sea, de entrada para ti, ¿no? Total. Y Ujú. después eso repercute en tu entorno. Y así, o sea, igual vamos permeando esta ah, felicidad, ¿no? Así como se ha permeado tanto el miedo y todo, también esta felicidad o voltear la tortilla también se permea hacia el otro lado. Pero primero hay que Sí, estar satisfecha contigo misma. Y claro. como dices, el papel de víctima a mí me parece el más cómodo, ¿no? El no hago nada y yo soy víctima de mi entorno. Y, y entonces yo no tengo la responsabilidad de nada. No, Ujú, ujú, eres ujú. responsable de ti, ¿no? ¿Y Claro. cómo vas a empezar a trabajar con esa responsabilidad? Totalmente. O sea, y
Y bueno, en esta parte, ojalá que estemos ayudando a todas las mujeres que nos están viendo y escuchando desde la comodidad de su hogar, trabajo, transporte, no sé dónde nos están escuchando y viendo. Déjenos ahí un comentario, déjenos preguntas si tienen preguntas, yo se las voy a hacer llegar a Hilda para que ella pueda responderles. O también, Hilda, estamos llegando a al final de este live. Sí, La verdad se me pasó rapidísimo, a mí también. así que no va a ser el primero, estoy casi segura. Por Con favor, mucho gusto, las veces que me compártenos, inviten. compártenos todo lo que sabes. Uy, Eh, pues es que además me descubrí muy esotérica, así que, así que si queremos profundizar en ese lado, con mucho gusto, o bueno, para lo que sea, me encanta platicar y el chisme y tomar cafecito y compartir con ustedes, me encanta. muchas gracias, sobre todo por haber aceptado ser parte de este espacio. Está abierto para ti, Muchas para tu gracias. comunidad también. Y por favor, antes de despedirnos, dinos cómo te pueden contactar. Si quieren tener una sesión uno a uno contigo o si quieren más información sobre este tipo de terapia, ¿nos puedes dar más detalles? Claro que sí, con mucho gusto. Para, no sé, a lo mejor consultas de uno a uno o para dudas o lo que sea, me pueden contactar en mi teléfono. Si quieres, Ujú, luego lo ponemos ahí. Es teléfono de sí, México, que es 55 12 96 96 49. ujú. Pero también a través de mis redes sociales. Ahorita estamos, una amiga y yo, empezando esta nueva aventura de un podcast que también ya está en Facebook y en Instagram, que se llama Deconstruyamos Juntas. Felicidades. Muchas gracias. Y el podcast es nuevo, 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 tan nuevo que todavía no hay nada. Hasta el próximo lunes. Pero discúlpenme, apenas estoy empezando a involucrarme en esto de las redes sociales y Ajá. espero me ayuden, igual nos ayudemos todos a ir creciendo esta comunidad. El podcast de lo que va es justo esto, de compartir con amigas, Ujú, compartir con personas en general, hombres y mujeres, ujú, invitarnos a que nos deconstruyamos, ¿no? De cosas tan normales como bañarse, ¿por qué no nos gusta bañarnos a veces? ujú, Tan cotidianas y tan profundas como la muerte, ujú, si nos hemos cuestionado a dónde vamos después o ujú, la reencarnación. En fin, ¿no? Es como invitación como a conocer nuevas amigas para irte a echar un cafecito ujú. y discutir de todo, ¿no? Se llama Hablemos Claro. No, ¿Cómo se llama el podcast? deconstruyamos juntas. Deconstruyamos juntas. Sí, Ok, y en tus redes sociales, ¿cómo estás? estoy así, deconstruyamos juntas Ok, en Facebook, ok, en Insta ok, y o como Hilda Flores en Face. Y ya de ahí me pueden ir siguiendo en el resto de las redes. súper. No sé de Ajá, dónde me saqué el Hablemos Claro. ok. No sé. Bueno, deconstruyamos juntas, anótenselo por favor. Ya va a salir el primer episodio entonces. Sí, exacto. En donde vamos a hablar de entrada qué significa deconstruyamos. Ok, Porque mucha gente no me dice, no, no quiero destruir. No, 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 al contrario, vamos a construir. súper. Interesante. Sí, y pues obviamente también estarás invitadísima, por favor, a que ¡Yay! participes con nosotros. Sí, Puedo hablar sobre la deconstrucción de la nutrición. exactamente, sí, por favor, porque a mí me serviría mucho. Yo soy de las que todavía cuenta macros y Ujú. así para no sobrepasarme. Ay, es un placer, gracias, gracias por la Al invitación, contrario, yo Les, encantada. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo. La verdad es que sí. podríamos estar hablando aquí 2 horas, yo creo, seguro, estoy casi segura. Pero Hilda, estás invitadísima para otra charla. Y también, pues bueno, vamos a seguir en comunicación, así que esperen más contenido como este tan interesante de personas
muy profesionales como Hilda y sobre todo que además nos comparte pues desde el fondo de su corazón lo que ella vivió. Si apenas están viendo esto, los que se están conectando, regrésense por favor para que lo vean desde el principio porque está bien interesante. Y pues bueno, nos vemos Hilda, gracias por todo. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos ustedes. Un abrazo para allá en Sí. Montpellier. Gracias, igualmente. Bye. Bye bye.